Buenos días, me llamo Juan Carlos Pérez y soy el presidente de la Asociación Nacional ANE para la defensa de los intereses de los españoles y españolas y el presidente del partido País Pueblo Unido contra los políticos, políticas corruptos y sus cómplices. Vamos a explicar al pueblo la quinta parte en redes sociales del referéndum 1 decisivo para una justicia independiente y honrada. Aprovechamos también la ocasión para informar al pueblo y a la justicia, sus magistrados, jueces, fiscales, sus órganos y autoridades superiores de la justicia, de las comunidades autónomas y sus órganos y autoridades supremas de la justicia para toda España, abogados del Estado, abogados del sector privado de toda España y a la Guardia Civil, unidades especiales como la UCO de la Guardia Civil, y otras unidades honradas, y a la Policía Nacional, sus unidades especiales de investigación honradas, y a la Policía Local de los ayuntamientos de toda España, también al Centro Nacional de Inteligencia, Seguridad Nacional y a los cuerpos militares de tierra, mar y aire de toda España y sus mandos militares de toda España. Les informamos que el pasado viernes 31 del 10 de 2025 presentamos en el registro del Congreso de los Diputados y de las Cortes Generales los estudios y proyectos completos de los referéndum decisivos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En los próximos días, a partir del 18 del 8 de 2025, se publicarán los documentos de las copias originales presentadas en el Congreso de los Diputados y que se subirán a la web ane.es. Estos referéndums decisivos no tienen ideología y se realizan en defensa de los intereses, derechos, dinero y seguridad de todos los españoles, españolas e hijos, nietos y jóvenes, ya sean de ideología de izquierda, centro y derecha, donde los partidos políticos, políticas y sus intereses, la mayoría corruptos, deciden tu futuro, como han demostrado desde el año 1975 al año 2025, con sus gravísimos casos de corrupción, datos micro y macroeconómicos y las deudas públicas y en consecuencia privadas de cada uno de los españoles para más de 300 años. También, o de los ciudadanos, donde los ciudadanos del país y del pueblo votan las leyes para decidir su futuro con el sistema suizo. Con el sistema suizo para que el pueblo pueda votar y modificar todas las leyes que le perjudiquen, para que nuestro futuro no dependa de los presidentes políticos, políticas corruptos, ladrones y criminales. Este párrafo solo está en redes sociales. El resto de la información, condiciones y proyecto adjunto completo del referéndum decisivo está en la web de internet ane.es. La web, los documentos que hay, tanto los que se van a registrar, los que se van a subir a la web, que se han pasado por el Ministerio, por el Congreso de los Diputados, son los mismos que hay en la web, nada más que unos están con los sellos unos estarán subidos con los sellos de registro y en blanco y negro, y estos pues están en color y sin registrar. Vale. Por favor, si les gusta el vídeo, darle a un like o al corazón para que lleguen los vídeos a más españoles, españolas, hijos, nietos y jóvenes de toda España, para impedir que sigan robándonos el dinero, derechos, libertades y un futuro digno. Vamos a continuar con la aprobar nueva ley, artículo 13, de urgencia, que el pueblo reclama y exige como dueño soberano, obligacionista y máxima autoridad de toda España. Como establece la Constitución española, ley suprema de toda España, votada por el pueblo en referéndum de ratificación en 1978, en su artículo 1, que establece que la soberanía nacional la tiene el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. Y porque el pueblo es el que paga y tiene que pagar con su dinero, y bajada de salarios, pensiones, ahorros, bienes y aumento de deudas de por vida durante generaciones y siglos. De españoles, niños, nietos, jóvenes, adultos y pensionistas. El pueblo, a través del referéndum 1 decisivo, reclama y exige elecciones generales a la justicia para toda España, donde se regulan, para elegir el pueblo para elegir el pueblo de todos los españoles a la máxima autoridad y responsables de los órganos supremos de la justicia, para toda España y en representación del pueblo de España en la Unión Europea. Cada uno de los candidatos que previamente han sido votados y elegidos por todos los profesionales públicos de la justicia, magistrados, jueces y fiscales, se presentarán a un proceso democrático de elecciones, a través de un proceso por mayoría de votos simples, para elegir el pueblo a las máximas autoridades y responsables de los órganos supremos de la justicia, para toda España y en representación del pueblo de toda España y en la Unión Europea. Los candidatos presentarán al pueblo sus proyectos en la televisión pública y todo tipo de medios de comunicación honrados y redes sociales que defiendan los intereses del pueblo al 500%. Los candidatos a los cargos de las máximas autoridades y responsables de los órganos supremos de la justicia para toda España y en representación del pueblo de toda España en la Unión Europea tendrán que tener la cualificación y el nivel de magistrado de justicia, tanto jueces como fiscales. Los candidatos podrán dirigirse al pueblo a través de todo tipo de medios de comunicación, redes sociales, y realizarán debates entre los candidatos explicando sus proyectos al pueblo para que el pueblo pueda elegir entre aquellos que demuestren
más confianza, más profesionalidad, más compromiso y más honradez para defender sus intereses, su dinero público y privado y luchar contra la corrupción política y en las instituciones públicas, que está destruyendo, arruinando, esclavizando, hipotecando, embargando y endeudando gravísimamente para más de 300 años a todos los españoles y españolas y a nuestros hijos y jóvenes. Los candidatos defenderán al pueblo a través de su proyecto de justicia independiente y honrada, como se hace en Suiza y en otros países con democracia plena y libertad. La asociación ANE por el pueblo y en defensa del pueblo y los profesionales públicos de la justicia, magistrados, jueces y fiscales, de forma conjunta entre solo profesionales de la justicia, por separado o en colaboración con la asociación ANE, podrán anular la presentación de cualquier candidato que no sea digno al cargo y que se presenta en defensa de los intereses y el dinero público y privado del pueblo, de todos los españoles y nuestros hijos y jóvenes, trabajadores, funcionarios honrados, pensionistas y emprendedores, empresarios, autónomos y profesionales liberales de todos los niveles y sectores de la clase humilde, honrada y no corrupta. Podrá ser anulada su presentación por alta sospecha e implicación en asuntos o casos por corrupción política o en las instituciones públicas o por otro motivo indigno. Para ello se necesitarán las firmas de 10 de los profesionales públicos de la justicia, magistrados, jueces y fiscales. Esta medida se incluye porque la asociación ANE y el pueblo de los españoles e hijos y jóvenes, desde fuera de las instituciones públicas, no conocemos quién puede estar en la situación de altas sospechas, hechos e implicación en asuntos o casos por corrupción política o en las instituciones públicas u otros motivos indignos. Los candidatos podrán presentar también sus proyectos en pabellones deportivos de su comunidad autónoma, provincia, también a nivel nacional, principalmente a nivel nacional, donde los profesionales públicos de la justicia y el pueblo podrán asistir retransmitiendo los discursos al completo en la televisión autonómica y nacionales. También en espacios públicos podrán realizar sus declaraciones. Todo tipo de medios de comunicación, honrados, redes sociales fieles al pueblo, 500%, nacionales o extranjeras, con plena libertad de prensa. Es obligatorio que cada candidato presente por escrito su proyecto de justicia al pueblo, entendible para niños, para que los adultos lo entendamos, comprendamos y lo razonemos a la perfección. Para todos los públicos del pueblo, de todos los españoles y de nuestros hijos, nietos, jóvenes, trabajadores, funcionarios honrados, pensionistas y de los emprendedores, empresarios, autónomos y profesionales liberales de los sectores productivos, sectores del empleo y los sectores donde nace y se crea el dinero real de toda la economía, de la comunidad autónoma, de todas las instituciones públicas, de toda España y de todos los españoles y nuestros hijos y jóvenes. Porque los pocos recursos naturales en explotación que tiene España y de todos los españoles y nuestros hijos y jóvenes, como el sol y minerales, son robados por los presidentes corruptos, sus gobiernos corruptos, sus partidos corruptos, sus políticos corruptos y sus cómplices corruptos. Por lo tanto, los sectores productivos de los emprendedores son los que generan 99,9% de la economía de toda España y no se pueden destruir gravemente a miles todos los meses para aumentar los beneficios políticos y personales de los políticos, políticas corruptos y sus cómplices corruptos en toda España y en la Unión Europea. En el caso de que algún cargo electo se retire, abandone su cargo por motivos personales u otros, ocupará el cargo el candidato siguiente de la lista que haya sido más votado por el pueblo. En los procesos de elecciones de los referéndums decisivos, cada español valdrá un voto. El pueblo reclama y exige eliminar la estafa corrupta y monumental que estamos soportando durante más de 50 años, desde 1975 a 2025 en la actualidad, contra el pueblo de todos los españoles e hijos y jóvenes, de que algunas comunidades autónomas sus votos valgan más votos por chanchullos, corrupción y para poder vender y comprar votos, con derechos y libertades y el dinero público y privado robado al pueblo por los presidentes corruptos y sus gobiernos corruptos, tanto centrales como de las comunidades autónomas, para poder mantenerse los gobiernos robando al pueblo durante más años, con los votos de esas comunidades autónomas que sus votos valen más. Cuando la Constitución dice que todos los españoles somos iguales ante la ley. Para poder robar en todas sus formas a aquellos ciudadanos inocentes y engañados que les dan más votos y puedan gobernar para seguir robando, arruinando, esclavizando, hipotecando, embargando, endeudando gravísimamente a todos los españoles, incluidos aquellos que utilicen y engañan para obtener más votos. Por culpa de los presidentes corruptos, sus gobiernos corruptos de toda España, partidos corruptos, sus políticos corruptos y sus cómplices corruptos, que están arruinando, robando, esclavizando, hipotecando, embargando, engañando, mintiendo, estafando, manipulando y endeudando gravísimamente todos los meses a todos los españoles y españolas y a sus propios votantes, con subidas de deudas públicas y privadas nuevas, subida de impuestos abusivos y graves, en consecuencia bajada de salarios, pensiones, poder adquisitivo, bajada del valor del dinero que cobra, gana y ahorra el pueblo todos los meses, como lo llevan haciendo desde el año 2000 a 2018 y desde el año 2018 a 2025 con muchísima más gravedad, y provocando problemas gravísimos todos los meses para más de 300 años de sufrimiento, pobreza extrema, miseria, paro, etc. Finalmente, los candidatos finalistas
se someterán al proceso de elecciones generales para toda España para obtener los mayores votos para ocupar un cargo a las máximas autoridades y responsables de los órganos supremos de la justicia para toda España. En caso de empate, a la semana siguiente aproximadamente se volverá a hacer una segunda vuelta del mismo proceso de elecciones para volver a elegir el pueblo con sus votos a las máximas autoridades y representantes de los órganos supremos de la justicia para toda España y en representación del pueblo de España en la Unión Europea. Cada 4 años se volverá a elegir, cada 4 años el pueblo volverá a elegir a través de un proceso de elecciones democráticas para elegir el pueblo a las máximas autoridades y responsables de los órganos supremos de la justicia para toda España en representación del pueblo de España y en la Unión Europea. La Asociación ANE por el pueblo y para defender al pueblo y en defensa del pueblo solicita la colaboración y ayuda de los profesionales públicos de la justicia, magistrados, jueces y fiscales para aportar e incluir alguna medida que mejore el proceso democrático de elecciones y siempre en defensa del pueblo y la justicia. Proceso parecido a las elecciones nacionales, los candidatos electos tendrán que tener la cualificación de magistrado de justicia, tanto jueces como fiscales. Los candidatos no podrán ser sospechosos de corrupción y presentar su proyecto en defensa de los intereses del pueblo, de los españoles, en contra de la corrupción política y en las instituciones públicas. El resto de la información, condiciones y proyecto adjunto completo del referéndum decisivo está en la web de internet ane.es. Por favor, si les ha gustado el vídeo, darle un like o al corazón para que lleguen los vídeos a más españoles, a hijos y jóvenes de toda España, para impedir que sigan robando el dinero de todos los españoles.